Saludos. En esta ocasión les vamos a estar hablando acerca del ciclo ovárico y del ciclo menstrual. Bien, este grupo está conformado por Valquiria Pérez, Juan Daniel Ortega y Liliana Hernández. Antes de hablar de lleno sobre lo que es el ciclo ovárico y el ciclo menstrual, debemos de saber que el ciclo sexual femenino está controlado por estos dos ciclos, los cuales están interrelacionados. Como ya mencioné antes, ciclo ovárico y ciclo menstrual. Y estos en conjunto duran aproximadamente 28 días, aunque se pueden producir variaciones. ¿A qué me refiero con estas variaciones? Que hay algunas mujeres en el que su ciclo no dura 28 días, sino que dura 30, 31, 32 y en casos extremos puede durar hasta más. Ciclo ovárico. ¿Qué es? Bien, el ciclo ovárico no es más que ese proceso que consiste en la maduración de óvulos mediante la participación de los órganos del sistema endocrino que secretan una serie de hormonas que permiten que este proceso se lleve a cabo. Las hormonas implicadas, ¿cuáles son? Bien, el proceso de ovulación es controlado por los órganos endocrinos del hipotálamo, la hipófisis y los ovarios, mediante la secreción de hormonas GnRH, FSH, LH, estrógenos y progesterona. Aquí podemos ver el hipotálamo, la hipófisis y el ovario. Bien, el hipotálamo secreta la hormona GnRH, que es llamada gonadorelina, mientras que la hipófisis segrega la hormona FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante, y estos son los ovarios. Los ovarios producen lo que son las hormonas progesterona y los estrógenos. Aquí podemos ver de una forma más detallada lo que son los órganos involucrados, que es hipotálamo, hipófisis, ovarios y útero. ¿Cuáles son las fases del ciclo ovárico? Bien, son tres. ¿Cuáles son esas tres? Fase folicular, fase ovulatoria y fase lútea. Aquí lo vemos. Fase folicular es toda esta del día 1 hasta el día 14 y la ovulación dura aproximadamente unos 7 días y la fase lútea pues hasta el día 28, pero como mencioné al principio, hay casos en que hay variaciones, que este ciclo puede durar más de 28 días. En la fase folicular tenemos que es la fase del desarrollo folicular, es decir, la fase de los folículos. La selección folicular depende de estrógenos, andrógenos y progestágenos y por otros factores de crecimiento que actúan tanto en forma paracrina como en forma autocrina. El desarrollo del folículo, que pues está en esta fase, sintetiza y secreta estrógeno, el cual es el responsable del desarrollo del endometrio durante todo este ciclo. En la fase ovulatoria u ovulación, el folículo descarga el óvulo, que en este caso, ya cuando está en este proceso de ovulación, se llama ovocito secundario. Y las células de la adenohipófisis o hipófisis responden a los pulsos de la hormona GnRH y liberan las hormonas fólico-estimulantes, que son, como las mencioné anteriormente, la FSH y la LH. La LH, que es la hormona luteinizante, en el proceso de ovulación causa la ruptura del folículo maduro y posteriormente la expulsión del ovocito secundario, y así sucede lo que es la ovulación. En la fase lútea, bien, después de la ovulación,
Las células restantes del folículo forman una estructura que se llama cuerpo lúteo, que también se llama como cuerpo amarillo, y está bajo la influencia de la hormona luteinizante. Por eso es que en esta fase, al estar bajo la influencia de esa hormona, se llama fase lútea. Bien, entonces, el cuerpo lúteo sintetiza y secreta dos hormonas, que son el estrógeno y la progesterona, que induce a la fase secretora de este ciclo y preparan al endometrio para la implantación del óvulo fecundado. Bien, el ciclo ovárico, como características ahora de este ciclo, tenemos para decir que el ciclo ovárico es una parte integral del sistema conformado por el hipotálamo, hipófisis y ovario. Tenemos que el óvulo, tras liberarse, viaja a través de lo que es la trompa de falopio hacia la matriz o hacia el endometrio. Durante este ciclo, las señales hormonales que van y vienen entre el cerebro y los ovarios causan cambios en el útero y los sacos de los ovarios, que son los folículos, los cuales contienen lo que son los óvulos. Aquí tenemos el ciclo ovárico en una imagen. Pues bien, tenemos lo que es la fase preovulatoria o la fase folicular, como ya mencioné antes, que es cuando el folículo está en desarrollo. La fase ovulatoria u ovulación y la fase postovulatoria o fase lútea. Aquí lo tenemos de una manera más detallada. Aquí vemos cuando el óvulo sale. Aquí es cuando el óvulo está fecundado y viaja a través de las trompas de falopio para posteriormente implantarse en el endometrio. Aquí lo tenemos: crecimiento folicular, ovulación, encuentro de los espermatozoides en el óvulo, que es la fecundación, un embrión, desarrollo del embrión, viaja hacia el útero a través de las trompas de falopio y posteriormente se implanta en el endometrio. Ciclo ovárico, aquí lo tenemos a modo de resumen. Desarrollo de los folículos. Estas hormonas actúan sobre el folículo ovárico. Entonces, estos folículos en su interior contienen lo que es foliculina o estrógeno, los cuales estimulan el crecimiento del endometrio. Aquí en la fase ovulatoria u ovulación, el folículo continúa creciendo 1 centímetro como máximo, cabe destacar, hasta que sucede la salida del óvulo, que es recogido por la trompa de falopio. En la fase luteínica, después de la ovulación, se cierra la abertura con las células restantes del folículo y se forma lo que es el cuerpo lúteo. Finalmente, en esta fase disminuye la cantidad de progesterona y estrógeno, que es en el día 28. Y sucede ya pues lo que es el ciclo menstrual si el óvulo no se fecundó. Debemos de recordar, como lo tenemos aquí, que el primer día de menstruación es el primer día del ciclo. Bien, pero ahora vamos a decir cuál es la función de los ovarios durante todo este ciclo. Pues bien, la función de los ovarios es la producción de óvulos. Y durante la ovulación, el ovario derecho o izquierdo produce solamente un óvulo maduro. Otra función de los ovarios es producir estrógenos y progesterona, las cuales son hormonas encargadas del funcionamiento adecuado o correctamente de los órganos sexuales de la mujer. Saludos. En esta ocasión
Mi participación será sobre el ciclo menstrual. Ok, pero ¿qué es el ciclo menstrual? Bueno, mayor conocida como la menstruación, es la fase del ciclo de la mujer donde se produce un sangrado vaginal. Este sangrado se debe a la descamación del endodermo. Tras una baja de los niveles de estrógeno y progesterona. Esta etapa también se denomina regla o periodo, como se podría mencionar, ya que este es un proceso cíclico que se repite todos los meses. En cada mujer, la menstruación tiene una duración, apariencia o cantidad diferente. Aquí podemos ver cómo empieza, una imagen de cómo empieza el ciclo menstrual. Empieza con la menstruación, luego días infértiles, luego días fértiles y de nuevo días infértiles. Y vuelve y se repite el ciclo. Entonces, en este ciclo tenemos unas ciertas hormonas implicadas. Bien dicho, el ciclo menstrual está regulado por la interacción compleja de hormonas. Tenemos la hormona luteinizante, la hormona que la tengo aquí en la imagen, la hormona foliculoestimulante y las hormonas sexuales femeninas, que ya las conocemos, que son el estrógeno y la progesterona. Por esta parte, tenemos las etapas del ciclo menstrual. En primer lugar, tenemos ya que un óvulo, una vez expulsado, maduro, por el ovario, viaja por la trompa de falopio. Luego, en la etapa 2, el óvulo, a no ser fecundado, muere. Después, en el endometrio, el cual es la mucosa que recubre el interior del útero, se desprende. Si no se ha, o sea, mejor dicho, se desprende si no se ha producido la implantación de un blastocito. Y finalmente tenemos la cuarta etapa, que es la descamación del endometrio, el cual baja como un sangrado. A eso se le conoce como menstruación. En esta ocasión les estaré hablando acerca de las fases del ciclo menstrual. Las fases del ciclo menstrual son las siguientes: fase folicular, fase ovulatoria y la fase lútea. Acá tenemos la fase número 1. Esta es la fase folicular, que va desde el día 1 hasta el día de la ovulación. Esta tiene lugar en los ovarios, donde se da el crecimiento de los folículos. Como podemos ver en la imagen, son los que están al principio, que son pequeños sacos que son los que contienen los ovocitos. Luego de ese proceso, uno de los óvulos, el dominante, será el que se va a desarrollar y el resto acabará degenerándose. Acá tenemos la fase número 2, esta es la fase ovulatoria. Se da justo en la mitad del ciclo, o sea, en el día 14. Acá lo que sucede es que el folículo se rompe y el óvulo es expulsado, como podemos ver en la imagen, en la parte central. Este ovocito lo que hace es que se traslada hacia las trompas de falopio, y si pasan 24 horas sin que el ovocito se haya fecundado, haya sido fecundado por un espermatozoide, el óvulo lo que hace es que se disuelve en la trompa. Por último tenemos la fase lútea, que esta se da desde la ovulación hasta el final del ciclo. Acá el endometrio lo que hace es crecer en grosor y cambiar su textura para que poder albergar el embrión, como podemos ver en la imagen en la parte derecha.
podemos ver que va cambiando de tamaño y va cambiando su grosor. En esta parte nuestro cuerpo produce estrógenos y progesterona que preparan el útero. Y ya si no hay ninguna implantación, el endometrio lo que hace es que se descama y ocurre lo que conocemos como menstruación. Esto fue todo de nuestra parte. Gracias por su atención.